Mientras veo de fondo la final de Roland Garros femenina, emitida en abierto, voy a leer uno de los capítulos de La vida pensada de Víctor Ballesteros Sánchez Molina, al cual critiqué. Puse en duda que con su edad pudiera hablar de ciertos temas, pero el libro está siendo bastante interesante, aunque sigo pensando que con 20 años menos que yo, y a pesar de su graduación y máster en filosofía y en profesorado, pues hay que vivir más para filosofar. Pero está bien filosofar, siempre está bien filosofar. Voy a leer desde la parte en que la niñez, la pregunta por el bien y la justicia. Reconozco que la niñez es la época que los filósofos observamos con más detenimiento, por la natural capacidad de preguntar sin la lógica de los adultos. Ellos se acercan genuinamente a la vida y crean relaciones entre fenómenos que unas veces coinciden con las que establecen los adultos, pero otras no. Esto último es lo que a los mayores nos provoca la risa ante las preguntas que no terminamos de comprender. Sin embargo, quizá nuestra hilaridad ante la naturaleza infantil sea la primera piedra por la que los niños dejan de ser niños. Exupéry ya advirtió sobre esto en la dedicatoria de El Principito. Cita: todos los mayores hemos sido alguna vez niños, aunque pocos lo recordemos. Cierra cita. Nuestra risa puede ser fruto del asombro ante la inocencia del niño o ante lo disparatado que, en una lógica adulta, supone pensar en la magia de Harry Potter o en la ilusión del futuro piloto de Fórmula 1. Por ello, nos resulta cómico ver cómo el niño va edificando una realidad a la medida de su mundo, a pesar de que no se corresponda con lo que nosotros identificamos como real. Como vivimos, fue Nietzsche el que advertía de la necesidad de recuperar esta inocencia. Fue Nietzsche el que advertía de la necesidad de recuperar esta inocencia natural de la infancia al acercarnos al mundo. Por ello he querido abordar cuestiones que nos hacen topar de bruces con la realidad menos agradable, justo en el momento en que empezamos a perder el pañal. Dejamos atrás el chupete y los mimos de papá y mamá para empezar a formar parte del mundo. Para los adultos tampoco es una labor fácil. El permiso de paternidad se acaba y hay que aprender a conciliar para que lo más preciado de sus vidas no quede sin atención. Buscar una guardería o servicio de comedor, si se puede económicamente, o pedir favores a los abuelos, si el presupuesto es más ajustado. También hay que compatibilizar el grupo de WhatsApp del trabajo con el de padres del cole y afrontar que el pequeño tendrá que aprender a comportarse como esperamos de él, a confiar en nosotros lo suficiente como para que no nos oculte los suspensos e incluso ayudarlo a darse cuenta de que la magia es más resultado de nuestras buenas intenciones que de pócimas y hechizos. Con todo ello, en el horizonte, quisiera abordar la infancia como la primera etapa en la que empezamos a formar parte del mundo adulto de forma activa. ¿Para qué sirve castigar? Foucault. No sé si recuerdas cómo tus padres te llevaban en volandas y jugaban contigo mientras los pies no tocaban el suelo. Yo sí. Cada vez que veo alzar a un chiquillo, recuerdo cómo mis padres jugaron conmigo en el parque, en la piscina, y empiezo a reflexionar al ser consciente de que es, probablemente, el único momento en el que nuestra psicomotricidad está limitada. Lo que no es un problema en tanto que lo vemos como un juego, como un alivio, como un refugio. De hecho, perder esta autonomía conquistada es, probablemente, lo que más nos cueste como adultos. Ir viendo cómo las fuerzas flaquean, entender que los cuerpos ya no son los mismos y empezar de nuevo, a depender físicamente de una persona que se queda a tu cargo. Sucede algo similar en el rol del cuidador.
mientras tenemos asumido que el cuidado paterno-filial es una labor feliz que nos realiza a pesar de sus momentos complicados, considero también ampliamente asumido que el cuidado inverso de hijos a padres suele ser una labor tediosa, triste y más sacrificada. Para poca gente es agradable que tengan que atenderla, como tampoco ser consciente del deterioro progresivo de un ser querido que, en ocasiones, no lo pone fácil. Creo que esta sensación puede extrapolarse a un caso en el que esta diferencia de edad se reduce. Pero también hay privaciones de autonomía y libre decisión a través de los castigos, las multas, las sanciones, las condenas penitenciarias. Un caso en el que entre adultos se considera un trato entre iguales, a pesar de que alguien conserva una autoridad, el policía o el maestro, sobre el otro, el detenido o el alumno, y puede privarle de su libertad. Por suerte, el sistema penitenciario y penal ha evolucionado para que no se juzgue a las personas, sino los hechos delictivos cometidos por ellas. En otras palabras, para que el sistema penitenciario no sea un apartadero donde recluir a los indeseables de la sociedad, sino que sirva para reinsertar satisfactoriamente a los individuos que rompen la tranquilidad social. Incluso esto ha tenido su reflexión en el ámbito pedagógico, al educar a niños y jóvenes desde la prevención de las conductas disruptivas y no desde la represión de las conductas con castigos físicos. No hablaremos aquí del nacimiento del sistema preventivo en el siglo XIX, que nació, por cierto, desde la experiencia de un educador en contacto con jóvenes en el centro penitenciario, sino del análisis que desde la filosofía se ha hecho en el siglo pasado de dos verbos cruciales para el control de la conducta: vigilar y castigar. Justamente estos dos términos son los que dan título a una obra del filósofo Michel Foucault, que reflexiona sobre el sistema penitenciario y el sistema de castigos, no necesariamente desde una perspectiva metafísica, como en Platón el cuerpo era la cárcel del alma, sino desde una más práctica. ¿Quién fue Michel Foucault? La vida de Foucault, como la de muchos filósofos del siglo XX, es un conjunto de aristas tan complejo que cuesta unificarlas en una sola corriente o movimiento. Su muerte en París no deja de ser anecdótica. En el año que Orwell había imaginado para su particular distopía, además de ser la primera celebridad francesa que murió a causa de SIDA, cuando aún poco se sabía de este síndrome. Este hecho fue motivo suficiente para que los intelectuales franceses del momento se sumergieran en el descrédito, lo cual no deja de ser especialmente grave, teniendo en cuenta que sufrió depresiones severas en una edad muy temprana asociadas a su orientación sexual, como vimos con Wittgenstein previamente. Estas le condujeron a una especial querencia por ciertas cuestiones sórdidas y violentas, como por ejemplo decorar su habitación de estudiante con los desastres de la guerra de Goya. Desde Kant hasta Nietzsche, pasando por Marx, el estructuralismo de Levi-Strauss y sus compañeros, las influencias intelectuales de Foucault son tan diversas que los estudiosos no han podido agrupar su obra en un único sistema, sino más bien como un conjunto de reflexiones de temáticas variadas y con una evolución rápida. Vamos a hablar entonces de esta faceta más ligada a lo penitenciario y su impacto en el presente. ¿Cómo llega Foucault hasta analizar los castigos? Si hay algo que caracteriza a Foucault, es el interés que demuestra por la arqueología de nuestro presente, pues su interés era diagnosticar el tiempo actual, decir qué somos hoy y cuáles son las razones por las que hemos llegado a ser lo que somos. Así encontramos al principio de su producción obras como La historia de la locura o El nacimiento de la clínica. De esta manera empieza a establecer un hilo conductor a toda la historia de la humanidad. En toda sociedad ha habido individuos tachados de locos y de enfermos, que han sido apartados de la sociedad como personas desprovistas de razón. De esta manera Foucault establece un origen en el conflicto racional-irracional e impone la razón sobre la sinrazón a partir del siglo XVII. El racionalismo francés podría ser un buen ejemplo de este triunfo o el auge de las revoluciones científicas. De esta manera, el loco empieza a ser en la sociedad moderna el equivalente al leproso o a la apátrida en la antigüedad clásica,
y al apestado en la Edad Media. El marginado, el que vive extramuros, el que carga con el sentimiento de culpa, el que es señalado como inmoral, criminal. Erasmo se había adelantado en este sentido al escribir su Elogio de la locura como señalamiento crítico de las aparentes virtudes de ser un ignorante, una sátira de los locos, del mismo modo que nuestro querido Quijote es una sátira de las novelas de caballería. Para poner remedio a esta situación se crean diversas instituciones psiquiátricas, se hacen estudios acerca de las enfermedades mentales. No es raro que aquí empiecen a hacerse estudios científicos acerca del alma, la psique humana, y quizá ahora entendamos el origen del título de las dos obras citadas de Foucault. Recuerdo, Historia de la locura, el nacimiento de la clínica. Sin embargo, ¿se limita Foucault a hacer el análisis de esta relación loco-cuerdo al compararla con la relación siervo-señor? Si fuera así, no tendríamos más que un estudio de historia de la psicología clínica. Foucault girará sobre este pensamiento para analizar no tanto este diálogo entre loco-cuerdo, sino cómo la filosofía debería convertirse en un análisis de nuestros discursos sobre el mundo, hecho a través del análisis de nuestras estructuras. Así nacen las palabras y las cosas y la arqueología del saber. De forma sucinta, este periodo se centra en sacar a la luz cuáles son nuestras infraestructuras mentales para saber cuál es el sustrato sobre el que crecen nuestros conceptos y conocimientos. Esto constituye una serie de epistemes, condiciones a priori en las que se dan nuestros conocimientos y que cambian una vez que se han agotado los anteriores. Siguiendo el ejemplo del sustrato, podríamos comparar esa episteme con el suelo sobre el que crece el trigo. Para ello, mucho mejores son los soleados campos castellanos que los lluviosos montes gallegos. Así, cuando un cultivo no tiene eficacia suficiente, cambia el sustrato, el agricultor se muda de tierra. O el cultivo. El pistacho se ha instalado recientemente en Castilla-La Mancha y desplazado al almendro o al viñedo. Sin centrarnos mucho en esta etapa más oscura del autor, deberíamos concluir con que este modelo de arqueología del saber no consiste en hacer una historia de las ideas como la entendemos hoy, conectando autores y viendo cómo uno desemboca naturalmente en el otro. Por el contrario, debería centrarse más en el análisis del discurso mismo y cómo estos están afectados por un conjunto de normas que los ponen en funcionamiento. Aquí es donde queríamos llegar, puesto que el Foucault de los años 70 empezará a señalar que detrás de estas normas se encuentra el poder. De esta manera, el filósofo cambia su diana discursiva por la del poder y la arqueología del saber por la genealogía del poder y cómo resistir a este poder. Vigilar y castigar, dos infinitivos demasiado sociales. De la sección anterior podríamos concluir que las estructuras políticas son las que marcan las reglas del juego, con las que empezamos a mover las fichas en el tablero. Así, el saber se articula sobre el poder establecido y el poder sobre el saber general. Esto es lo que hace que Foucault se fije en el análisis de los mecanismos de poder, algo que por cierto también había intrigado a Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Foucault desarrolla esta teoría no solo en la obra que da nombre a este apartado. También deberíamos atender a la microfísica del poder para entender cuál es la reflexión Foucaultiana acerca del poder, ejemplificado en las instituciones penitenciarias. También debemos señalar que Foucault se encuentra en pleno auge de las críticas derivadas del mayo del 68 francés, pero él no las construye sobre Marx, como hacen la inmensa mayoría de los pensadores, sino desde Nietzsche y Heidegger, de los cuales era un lector muy asiduo. Como efecto de estas influencias, encontramos que Foucault no se centra tanto en las motivaciones del poder, si los padres quieren beneficiar a sus hijos con el castigo o si solo disfrutan castigándolos, sino en el mecanismo de poder como tal, es decir, el castigo como forma de represión, de corrección. Esta obra está dividida en 4 partes.
suplicio, castigo, disciplina y prisión. En cada una de las secciones, Foucault va desarrollando un análisis de las microfísicas del poder y cómo se utilizan para reprimir a los individuos, especialmente entre los siglos XVII y XIX. No nos detendremos particularmente en cada una de las formas punitivas, solo destaco una de ellas, la prisión, entendida como el espacio privilegiado donde el Estado vigila a sus ciudadanos encarcelados. Aunque en periodos previos a la modernidad, la forma privilegiada del castigo era el suplicio, el castigo físico y público como medida ejemplar, con el avance de la modernidad, este se refina hacia una vigilancia y castigo invisible. Además, en el castigo entran variables que hasta entonces no se habían contemplado. Mientras en el suplicio solo se castigaba por efecto del tribunal jurídico que te condenaba, jueces, inquisición, gobernadores, empiezan a introducirse variables médicas o psicológicas que van cientificando el castigo. De todas estas formas de prisiones en las que la vigilancia es anónima y el castigo es invisible para el resto, la más destacada es la de tipo panóptico. Tan especial es que se necesita de una serie de avances arquitectónicos para disponer de esta particular forma de cárcel. Voy a describírtela. Piensa en una cárcel con forma circular. Las celdas se construyen por pisos en las paredes de la cúpula, de manera que los prisioneros no pueden verse entre sí. En el centro de la construcción se erige una torre circular lo suficientemente alta como para alcanzar a ver a todos los presos desde dentro sin que el vigilante sea visto por estos. Ahora imagínate dentro de una de estas celdas, sin ver a ninguno de tus compañeros, quizá solo oírlos, y sin saber si estás siendo vigilado o no. ¿No crees que sentirías cierto respeto a la hora de armar un motín o un altercado? ¿No crees que quizá sea una imprudencia intentar romper los barrotes que te detienen si no sabes si se te vigila? Peor aún, ¿no crees que la cárcel podría permanecer sin guardias sin que los presos lo supieran y aún así no habría grandes trifulcas por miedo a las represalias? En efecto, Foucault rescata este modelo carcelario creado por Jeremy Bentham para hablar de cómo el Estado es capaz de imponernos cierta vigilancia invisible para que sintamos el aliento del castigo en nuestra nuca y corregir así nuestros deslices en el comportamiento. No solo experimentamos esto cuando un profesor se sitúa en la última fila de un aula durante un examen, de manera que el alumno que tiene la chuleta no ve si el docente está vigilando o leyendo el periódico. Lo experimentamos cotidianamente cuando desconocemos en qué punto de la carretera puede encontrarse el radar o el control de alcoholemia, o cuando nuestros pequeños saben que tienen activado el control paternal del teléfono. Sabemos que la mejor manera de corregir a una gran masa es que ésta no sepa en qué momento está siendo vigilada y, por tanto, cumpla con su cometido durante toda su vida. Así los mecanismos de poder penetran hasta el interior del individuo. Ya no es tan necesaria una vigilancia policial o un mecanismo de control constante. Por el contrario, el poder penetra dentro de cada persona, de forma que cada una de ellas es la que se controla a sí misma, y se evita así un gasto innecesario en supervisión. De esta manera, se construye el poder con las riendas de nuestra conducta de forma invisible, pero eficaz en lo que se refiere al control. Podemos hacer esto actual. Desde que Bentham anunciara este modelo arquitectónico carcelario, han sido muchas las cárceles que lo han copiado para hacer invisible su vigilancia. Es posible que, de entre todas, la más reconocible sea la modelo de Barcelona, por toda la historia que se encierra en sus paredes, hoy cerradas al público. Sin embargo, estas prisiones, muchas de ellas llamadas modelo, por lo ideal del mecanismo, no son la única manera de actualizar este panóptico como forma de vigilancia. Pensemos en el sistema de crédito social que funciona en China, a través del cual un ciudadano empieza a ver limitados ciertos privilegios si incumple normas como cruzar un paso de peatones con el semáforo en rojo o fumar en público, propuesta que, por cierto, se ha querido implantar en Europa en ciudades como Bolonia. Así, las cámaras, con reconocimiento facial y acceso a la identificación del ciudadano, son capaces de sancionar al individuo y dificultarle el acceso a unas condiciones hipotecarias mejores, por ejemplo. Pensemos también en la instalación de cámaras de vigilancia en lugares de trabajo, o cómo los despachos y las oficinas han cambiado sus muros por paredes acristaladas. Sin duda,
Esta última medida favorece la transparencia y evita posibles percances legales, como ciertas acusaciones propias de lugares donde se trabaja con menores. Sin embargo, suponen un mecanismo de vigilancia pasiva en el que toda la actividad del individuo puede fiscalizarse sin necesidad de hacerlo intencionalmente. Con ello, no quiere decir que estas medidas no sirvan para mejorar la seguridad de las personas. Impedir que los peatones crucen en rojo evita accidentes de tráfico, del mismo modo que prohibir fumar en público dificulta que algunos ciudadanos se conviertan inintencionalmente en fumadores pasivos. Sin embargo, convendría tener especial cuidado con la manera en la que estos datos son gestionados para impedir un abuso dentro del tratamiento. La escritora Marta Peirano relata en la charla ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Un par de anécdotas que podrían ser esclarecedoras. Para que tengamos perspectiva, quizá deberíamos señalar que hasta hace 30 años las bases de datos que poseían las agencias de seguridad, como la americana NSA o la Stasi, el órgano de inteligencia de la extinta República Democrática Alemana, se quedaban pequeñas comparadas con la que poseía Walmart, la cadena de supermercados estadounidense. A través de los sistemas de puntos o tarjetas de descuento, Walmart sabía el nombre, la dirección de sus compradores, qué compraba en sus supermercados y en cuál de ellos lo hacía, en el habitual o en el de un potencial destino vacacional. De manera que podía prever los movimientos de una gran masa de ciudadanos simplemente accediendo a los datos recogidos por las cajas registradoras y los asociados a las tarjetas de puntos. Esto, en principio inofensivo, podía tomarse peligroso de manera muy rápida, como demuestra la segunda de las anécdotas. Holanda hizo un censo con las creencias religiosas de sus habitantes con la intención sociológica de saber qué porcentaje de ciudadanos se ascribía a tal o cual credo y aumentar o disminuir las partidas de los presupuestos dedicadas a iglesias o sinagogas en función del número de fieles. Ahora bien, cuando los nazis llegaron en mayo de 1940 al país, se encontraron con unos datos que les indicaban qué ciudadano era judío y dónde podía encontrarlo. Así de un plumazo se llevaron a 3/4 de la población judía a campos de concentración, Auschwitz y Sobibor, fundamentalmente. La cifra de judíos exterminados en Holanda, incluyendo a Ana Frank y su familia, supera con creces el porcentaje de judíos exterminados en el resto de Europa, precisamente por una mala gestión de estos datos. Hay quienes han definido que una de las tareas humanas fundamentales es crear documentos que dejan huella de nuestras acciones, la partida de nacimiento, el ticket de compra de la barra de pan o la fe de vida de nuestros mayores. Sin embargo, también es fundamental administrar con seguridad estos documentos que nos identifican y dicen a otros quiénes somos y qué hacemos. No vaya a ser que seamos objeto de vigilancia o de castigos innecesarios. Cierra el capítulo con un breve, con esta página en el recuadro gris. Michel Foucault. Cronología, nace en 1926-1984, nace en Poitiers, muere en París. Obras relevantes. Un dato curioso sobre su vida. Es interesante contemplar cómo dos influyentes pensadores franceses reaccionaron de manera tan distinta ante el mismo suceso, el mayo del 68. Mientras Sartre vivió la revuelta estudiantil megáfono en mano, Foucault se encontraba por entonces en Túnez, lejos del ambiente que él rechazaría y del que sería rechazado por los propios estudiantes. Quizá lo más sonado de su trayectoria vital fuera todo lo relacionado con su sexualidad, incluso con los menores de edad. Pero tal vez sea más interesante contemplar esta participación política para obviar el dato de la prensa rosa. Así termina el capítulo. Como veis, ha empezado hablando de no sé qué de la infancia y ha seguido el capítulo sin mencionar para nada esa infancia, ese castigo, dejándolo de lado. No lo critico, simplemente digo que ante un tema interesante, sumamente interesante, la manera de guiarnos que tenemos de los cuidados, de la atrofia que tenemos cuando somos infantes o infantas, cuando dependemos ha pasado a la represión y
eh, la, eh, la presentación de una parte del pensamiento de un filósofo que de una manera muy vaga y muy que yo hasta yo conocía, que soy un necio y un ignorante, y se ha olvidado del tema que primeramente nos presenta. Para que veáis que no soy el único que empieza sus vídeos hablando de fútbol y termina hablando de filosofía dura. Sin más, os recomiendo el libro, sobre todo para iniciar en la filosofía a la gente que lo necesita, y esa gente que lo necesita es la infancia. Y para saber que, papá, ¿y este que decía que iba a hablar y habla del otro? ¿Y este señor presidente que no debía estar preocupándose de otras cosas sino fastidiando al personal? ¿Sabes? Presidente de la nación, de la comunidad o de la sociedad, sí, sociedad de vecinos o como se llama. Invita a reflexionar. Lo del panóptico, la modelo de Barcelona, es una manera de presentar el tema y un tema como es la represión infantil, es que no lo conecto, no lo sigo sin conectar, pero en sí el libro está bien para una lectura tranquila mientras se ve la final de Roland Garros. Así que voy a seguir disfrutando de estas dos bestias en la arena de París. Muchas gracias y seguir disfrutando del fin de semana.